Buenos días, mis estimados estudiantes. Iniciamos esta última clase virtual de la guía de Introducción al Derecho Administrativo, en el cual desarrollaremos el tema de la actividad de la administración o cómo se expresa la actividad de la administración y lo atendiente a la jurisdicción contenciosa administrativa, que tiene que ver obviamente con el derecho administrativo. Antes de ello, me gustaría primero que dejar constancia de los estudiantes que están participando de esta sesión virtual. En ese orden entonces vamos a verificar la asistencia. Procedo a llamar aquí a los presentes. Cindy Sánchez, Presente, profe. Dani Díaz, Dayana no está, no me escucha. Parece que no. Julis Córdoba, Presente, profe. Presente, profe. ¿dónde estabas? Estabas perdida. Ros Barón, Presente, profe. María Segunda Mestra, me aparece acá. ¿Quién es? Marjuris, profe. ¿Cómo? Marjuris. Marjuris, listo. Tú Sí, eres señor. Marjuris Mestra, ¿cierto? Martínez. Martínez Mestra. Sí, señor. Bueno, son los que aparecen conectados ahora mismo. Un total de 5 estudiantes. Con ustedes entonces iniciaremos. Les comento, primer punto. El examen, obviamente por razones conocidas y como ya quedó decantado, es virtual, ¿cierto? Este examen estará disponible para realizarlo en la plataforma a partir de las 12 del día. A partir de las 12 del día de hoy hasta mañana a las 11 de la mañana. Una vez iniciado ese examen, mis queridos alumnos, tienen una hora para realizar el examen. O sea, si usted inició el examen ahora a la 1, tiene de 1 a 2 para hacer el examen. Tienen 2 intentos por preguntas. Consejos. Si tienen una hora para realizar el examen, no se afanen, no se apresuren, busquen, investiguen, entren a la plataforma. Obviamente para hacer el examen tienen que estar en la plataforma, pero busquen sus apuntes, es decir, no se pongan a contestar a la loca porque se pueden equivocar. Si ustedes tienen la gabela de hacer el examen apoyándose con el material visto, pues busquen, no se compliquen la vida. Ha pasado el caso que estudiantes que hacen el examen, porque eso me doy cuenta en la plataforma, en 2 minutos, y entonces lo pierden. Hombre, si tienen una hora para hacer el examen, ¿para qué se afanan y hacer el examen en 2 minutos? Para después, ay, profe, perdí el examen, ¿qué tal? No, cójanla suave. Tienen una hora, investiguen, ayúdense con el material visto. Otra cuestión, las preguntas todas son de falso y verdadero, son 10 preguntas, ¿cierto? Todas las preguntas contienen una afirmación. Esa afirmación puede ser falsa o puede ser verdadera. Usted va a decir si es falso o verdadero. Yo no estoy preguntando, sino sencillamente estoy haciendo una afirmación. Cada pregunta es una afirmación. Usted va a decir si eso que yo estoy afirmando es cierto o es falso con base en lo que hemos visto en estos 4 sábados y en todo lo que está en la plataforma. Todo lo que se está preguntando está en la plataforma. Quiero que tengan eso presente, porque es que no me gusta que hagan el examen en 2 minutos, porque son los más inteligentes, ¿no? O por demostrar no sé qué. Apóyense en el material visto, consulten, eso sí, teniendo claro que tienen una hora para desarrollar el examen una vez iniciado. Usted puede hacer el examen a las 7 de la noche, a las 8, a las 9, a las 12, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Tienen plazo hasta el mañana a las 11 de la mañana para hacer. Recuerden, háganlos, pueden hacer el examen todo aquel que haya cancelado. O digamos que el que no ha cancelado se comprometa a cancelar hasta el día que yo entregue las notas a, a la corporación. ¿Alguna duda sobre este particular, sobre la cuestión del examen? Buenos ¿Alguna días, profe. pregunta? Buenos días, ¿quién habla? Yo, Jesús, no tenía Cuéntame, Jesús. conectividad. Dime, Me estaba ¿qué duda tienes? presentando que
Me estaba Ah, ok, presentando, lo había listo. llegado tarde. Bueno, te repito nuevamente de rapidez. El examen está disponible en la plataforma Q10 hoy a partir de las 12 del día y tienen hasta las 11 de la mañana para hacerlo. De las 11 de la mañana de mañana, obviamente. Una vez iniciado el examen, tienen una hora para realizar. Ya. Lo demás te lo podrán informar tus compañeros, les preguntan o por el grupo. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Julis. Dime, Yulis. Profe, con respecto a lo que usted está diciendo del examen, es decir, que el examen no lo podemos descargar como un taller, simplemente debemos estar siempre ahí No, en la no, plataforma para... es correcto. Ustedes nunca han hecho examen por plataforma. Sí, pero no de esta forma. Entonces, ¿cómo lo hacían? No, yo no. Pues Así nuevo en esto. una vez realizamos un examen en la plataforma, pero fue más como especie de un taller, algo así, más o menos. No, no. La plataforma da una opción donde uno puede hacer examen de falso y verdadero. Usted va a entrar y va a escoger si es falso y verdadero y punto. Por eso les digo, tienen 2 intentos por cada pregunta. Si usted se equivoca, no que se equivoque, sino que considera que está equivocada, puede corregir nuevamente en el segundo intento. Y les digo, les reitero, no se afanen. Usted leyó la pregunta, el carro es blanco por esto y esto y esto. Usted va a verificar si eso es cierto o falso. Busque su material, instrúyase, lea, retroalimente lo visto en clase y me imagino que, eh, digamos que responderá de forma acertada. Incluso esta forma de hacer el examen virtual es mucho mejor que lo hiciéramos presencial porque en presencial usted escribió la respuesta y así quedó. Entonces, eso no se puede cargar, usted lo hace ahí mismo en la plataforma. Otra pregunta, ¿alguien más para empezar? Profe, yo, profe. Dime, ¿quién pregunta? Cindy Sánchez. Profe, una preguntita, o sea, dado caso que pues yo no pude pagar hoy, sino que pago la otra semana, no hago el examen, sino que espero para que usted me lo habilite o cómo hago. Pues, ¿cuándo puedes pagarse? Cindy, perdón. Como el miércoles. Yo el miércoles entrego notas. Si tú te comprometes, o sea, ya es tu opción, porque ahí está habilitado en la plataforma. Es tu opción de que si no lo haces, obviamente, si no lo pagas, obviamente no te puedo contar la nota. ¿Oíste? Ok. Bueno, profe. Listo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, iniciamos con la clase que ya no tenemos casi tiempo. Estamos hablando, mis queridos alumnos, vamos a hablar hoy de la actividad de la administración. Recuerdan, de antemano les digo que esta clase está en la plataforma y espero que la hayan visto. Eh, Cuando nosotros vimos la primera clase presencial que dijimos que la administración cumple una función, que es prestar los servicios para cumplir los fines del Estado, todo ese tema que hablamos, ¿cierto? Eh, Dijimos que cumple una función, pero ¿cómo la administración cumple esa función? ¿Cuáles son los medios? Entonces, esa actividad de la administración se realiza a través de varios mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Pues son a través de actos administrativos, a través de hechos administrativos, a través de operaciones administrativas o incluso a través de omisiones administrativas. Repito, la administración ejerce su actividad o cumple los fines para la cual por los cuales debe cumplir la función, valga la redundancia, a través de unos mecanismos. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Actos administrativos, hechos administrativos, operaciones administrativas e incluso la administración también, digamos, comete omisiones administrativas que generan eh, efectos jurídicos esa omisión. Entonces, vayamos primero con los actos administrativos. ¿Qué es un acto administrativo? Un acto administrativo no es más, mis queridos alumnos, que la manifestación de la voluntad de la administración. Entiéndase, jóvenes, administración en la administración pública, es decir, alcaldes, gobernadores, presidente, ministro, gerente de un hospital, gerente de un instituto privado, de un establecimiento de, comercial del Estado, en fin.
Repito, la manifestación de la voluntad de la administración pública a través de la cual se crea, se modifica o se extingue un derecho o se produce efectos jurídicos. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra acto administrativo, nos tenemos que remitir a que no es más que la manifestación de la voluntad de la administración pública que tiende a producir efectos jurídicos, bien sea creando, modificando o extinguiendo un derecho. Cuando yo digo la manifestación de la voluntad de la administración pública, hago referencia a que la administración pública exterioriza a sus ciudadanos alguna decisión. Y les cito un ejemplo. Cuando un alcalde, vamos a remitirnos ahora al caso concreto. Cuando el alcalde de Montería expidió en estos tiempos de pandemia un decreto en el cual nos limita la movilidad en el sentido de que no podemos salir porque hay toque de queda continuo, digamos que el fin de semana anterior, que fue desde el viernes hasta el día lunes, ese decreto a través del cual implementó el toque de queda en la ciudad y implementó la ley seca, eso es un acto administrativo. ¿Por qué es un acto administrativo, jóvenes? Porque es una manifestación de la voluntad de la autoridad. En este caso, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad pública en este caso? En el ejemplo que estoy citando. ¿Quién me responde? El alcalde. El alcalde, muy bien. El alcalde. ¿Cierto? El alcalde. Y esa manifestación de la voluntad del alcalde, a través de un decreto, está produciendo efectos jurídicos. Imagínense, ¿y cuál es el efecto jurídico que está produciendo? Que sencillamente le está limitando la movilidad a los ciudadanos de Montería. O sea, nos está restringiendo un derecho. No es ilegal porque él, en su potestad de autoridad de policía, puede, para efectos de bajar los índices de contagio del coronavirus, puede expedir ese decreto. Y ese decreto no es más que un acto administrativo. ¿Por qué es un acto administrativo? Vuelvo y repito. Porque es una manifestación de la voluntad de la administración pública que produce efectos jurídicos en la ciudadanía. ¿Me explicaron el concepto de acto administrativo? ¿Entendieron esa parte o repito? Sí, señor. Entonces, jóvenes, O sea, no puede repetir como resumido. ¿cómo así resumido? ¿Cómo así resumido? O sea, otra vez en pocas palabras. Bueno, facilito, te lo resumo así. Un acto administrativo es la manifestación de voluntad de cualquier autoridad pública que crea, modifica o extingue un derecho de los ciudadanos o que produce un efecto jurídico. Si esa manifestación de la voluntad del alcalde, en este caso de Montería, que es la autoridad pública, la máxima autoridad pública del municipio, modifica, crea o extingue un derecho, obviamente se entenderá que es un acto administrativo. Yo les pregunto entonces, ya les cité el ejemplo de cuando el alcalde pidió el decreto del toque de queda la fin de semana anterior. Pero si el alcalde en su potestad, pues el alcalde o el señor Carlos Ordóñez, que es el alcalde de Montería, él decide que va a coger el carro suyo particular y decide que va a irse a almorzar a la casa de sus papás y almuerza sabroso en la casa de sus papás. Miren que eso es una manifestación de la voluntad de él. ¿Podemos considerar esa decisión del alcalde como un acto administrativo? ¿Quién me responde? No, profe, porque eso no le concierne a la ciudadanía, porque es algo individual de él. O sea, una decisión personal. Pues sí, digamos, tu respuesta es correcta, bien, pero no es porque no le conceda a la ciudadanía, sencillamente porque esa decisión de él de que cogió su carro particular y dice voy a almorzar de mis papás, eso en algún momento modifica, crea o extingue un derecho. No, No, entonces, si bien es una manifestación de su voluntad, eso no crea, no extingue ni modifica un derecho. Si él dice, por ejemplo, el gobernador de Córdoba dice, bueno, hoy me voy para Coveña y vengo el lunes que voy a descansar porque estoy muy estresado por esta situación. ¿Eso será un acto administrativo, esa manifestación de la voluntad del gobernador? ¿Será un acto administrativo?
¿Quién responde? Tampoco, profe. Tampoco, tampoco. Pero si el gobernador de Córdoba viene y retira de su cargo a la señora que trabajaba en la Secretaría de Hacienda, a la secretaria del secretario, acá la redundancia, de Hacienda, y la echa, o lo que se llama en derecho administrativo, la declara insubsistente. Eso será un acto administrativo, esa decisión del gobernador de declarar insubsistente a la secretaria del despacho, será un acto administrativo. ¿Quién me responde? La que se haga la nota Sí, buena profe. Sí, profe, de sí, desempeño. sí es un acto administrativo. ¿Por qué será acto administrativo? ¿Quién dice lo contrario? Pues, según el ejemplo que yo acabo de escuchar, creo que tengo un poquito de Ajá. bulla y no me va a entender bien. Pero sí, es un acto administrativo porque produce un efecto jurídico como tal. Muy bien, ¿quién está hablando ahí? Andrés, Muy bien, Andrés, esa es la respuesta. Está produciendo un efecto jurídico. ¿Y cuál es? Imagínense, está dejando a una persona sin trabajo. Le está afectando un derecho a esa persona, porque la está dejando sin trabajo. Y claro, y por supuesto que es un acto administrativo. Entonces, lo que yo quiero que tengan claro es que todo acto administrativo es la manifestación de la voluntad de la administración, pero, oígase la palabra clave, que crea, modifica o extinga un derecho o produzca un efecto jurídico. Esa es la cuestión, ¿cierto? En eso consiste el acto administrativo. Un decreto del alcalde es un acto administrativo. Un decreto del presidente de la República es un acto administrativo. Una resolución del director del Hospital San Jerónimo donde decide comprar vacunas para todos los, digamos, para todas las personas, el personal administrativo y asistencial del hospital. Eso es un acto administrativo porque está creando un derecho, modificando un derecho, produce efectos jurídicos. Entonces tengan ese concepto claro, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, yo no. Listo. Sigamos entonces. Los actos administrativos jóvenes pueden ser de dos clases. Pueden ser de carácter general y de carácter particular. ¿Cierto? Dos clases de actos administrativos. Actos administrativos de carácter general y actos administrativos de carácter particular. Los actos administrativos de carácter general, mis queridos alumnos, son aquellos actos administrativos que se piden a personas indeterminadas, a un universo. Y me explico. Volvamos al ejemplo de cuando el alcalde de Montería decretó el toque de queda en la ciudad todo el fin de semana anterior, desde el viernes hasta el día lunes. ¿Ese acto administrativo tenía algún destinatario específico? ¿Ustedes qué dicen? Pues, profe, o Repito. sea, los destinatarios, toda la ciudadanía. Y entonces, ¿quién me está hablando ahí? Dani. Dani. Y si es toda la ciudadanía, digamos, de Montería, toda la población de Montería, entonces, ¿será un acto administrativo de carácter general o de carácter particular? General, profe. General. General, muy bien. Entonces ya vieron, los actos administrativos de carácter general no tienen un destinatario específico, porque ese acto administrativo limita, o limitó, porque ya pasó, limitó la movilidad de todos los ciudadanos de Montería. Solo unas cuantas personas estaban exceptuadas de ese acto administrativo. Pero ese es acto administrativo de carácter general porque produce efectos a todo el mundo, a toda la ciudadanía de Montería y sus alrededores. A todo aquel habitante del municipio de Montería tenía que cumplir ese decreto. ¿Quién era el destinatario específico? Pues todos los ciudadanos. Entonces era un acto administrativo de carácter general. Ahora, entonces, si ya sabemos que ese es general, el particular es lo contrario. El particular son aquellos actos administrativos que van dirigidos a personas determinadas o a un grupo específico de personas. ¿Cierto? El particular es que se pide un acto administrativo dirigido a una persona en particular, a un grupo específico de personas. Y vayamos al mismo ejemplo ahora que yo le cité del gobernador cuando
declara insubsistente o en palabras coloquiales, echa a la señora, digamos, a la secretaria del despacho en el departamento de Córdoba, ese acto administrativo será de carácter general o de carácter particular. De Particular. carácter particular, Particular una porque persona determinada. apenas fue dirigido, él debió decir en ese acto administrativo, dijo, declare insubsistente a la señora tal, tal, identificada con cédula tal y quien trabaja en tal. Es particular porque solamente le va a producir efectos jurídicos a esa persona, porque las demás personas seguirán laborando en el departamento de Córdoba, pero ella no, ya no deben ganar más sueldo. Entonces, tengan claro, jóvenes, que el acto administrativo de carácter particular tiene un destinatario específico o a un grupo de personas específicas. Puede ocurrir que en un solo acto administrativo, digamos, retiren a 10 personas. Eso es totalmente factible. O cuando, digamos, se le concede un permiso a un grupo de comerciantes para que cierren una calle porque van a hacer una fiesta, digamos, una caseta, por decir algo. Ese acto administrativo produce efecto únicamente para esas personas que solicitaron el permiso para hacer la fiesta, llamémoslo así. ¿Alguna pregunta sobre estos dos actos administrativos, los generales y los particulares? ¿Hay preguntas al respecto? ¿O seguimos? Seguimos. Listo, estamos entendiendo. Bueno, seguimos, sí, para mí. Entonces, ya que nos quedó claro el acto administrativo, vamos ahora con los hechos administrativos, ¿cierto? ¿Y qué es un hecho administrativo? Un hecho administrativo son aquellos fenómenos o, digamos, situaciones que se producen, que se generan sin que medie la voluntad de la administración, pero que producen efectos jurídicos. Repito, son, son los fenómenos o situaciones o hechos, digámoslo así, que ocurren o que se producen sin que medie la voluntad de la administración, pero que producen efectos jurídicos. Un hecho administrativo, y le cito como un ejemplo. Palabras más para lo que quiere decir es algo que ocurre sin que la administración tenga la voluntad de hacerlo. Y les voy a citar un ejemplo. Digamos que salió un carro de la policía, que eso es una autoridad pública, y el carro de la policía va andando por la avenida Circunvalar de Montería y salen unos manifestantes y la policía de repente no puede hacer nada y el carro de la policía los atropella. Eso es un hecho administrativo. ¿Por qué? Porque la administración generó un hecho, se vio involucrada en un hecho. ¿Produce efectos jurídicos ese hecho involuntario en la administración? Claro que produce efectos jurídicos porque le ha causado un daño o ha lesionado un bien a otra persona. ¿Cuál bien? El bien de la vida. Digamos en el caso de que fallezca la persona. ¿La administración tenía la voluntad de cometer ese hecho? No. Entonces, o de que se enfrentara esa situación, no. Entonces, ese es el hecho administrativo. El hecho es cuando ocurre algo sin que medie la voluntad de la administración, pero no por ello deja de producir efectos jurídicos. Esos son, de hechos administrativos abundan en nuestro ordenamiento jurídico. Otro hecho administrativo, por ejemplo, cuando la autoridad está, digamos, persiguiendo a un delincuente y hay un tiroteo, y el tiroteo dispara y dispara al policía, tal, y el policía dispara y no le da ratero, sino que le da al señor que va caminando. ¿Ese policía le quería disparar al señor que iba caminando? No. Ese hecho de que el policía disparó y le dio a la persona que no era, ¿produce un efecto jurídico? Claro que sí. Entonces, ese es el hecho administrativo. El hecho administrativo es cuando se da un fenómeno o una situación que trae como consecuencia un efecto jurídico, pero la administración no quería cometer ese hecho. ¿Estamos? ¿Entendieron? ¿Preguntas? Y la administración obviamente debe responder por ese hecho. Y es ahí cuando vienen las demandas contra el Estado a través del medio de control que ahora alcance a explicarle, que se llama medio de control de reparación directa. ¿Alguien va a preguntar algo?
Sí, profe, yo le iba a preguntar una cosa. Dime, Por ejemplo, se cae un puente y se mueren cae un puente. personas, la administración tiene que responder, ¿cierto? Eso sería Eso sería, también un no ejemplo, sería un ¿o no? hecho, sería una omisión. Y ya les explicaré por qué sería una omisión. ¿Por qué es una omisión? Porque si se llegara a demostrar que el puente se cayó, ¿cierto? Porque no se le hizo el mantenimiento adecuado o porque no fue, eh, digamos, fabricado de la mejor forma, por ahorrarse plata, por hacer torcido, por lo que fuera, eso es una omisión. ¿Por qué una omisión? Porque dejó de hacer lo correcto, porque dejó de hacer lo que establece la ley. Entonces sería una omisión. Y obviamente sí tiene que responder el Estado. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí entendiste? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos ahora con la operación administrativa. Profe, una pregunta. Dime, ¿quién Pues pregunta? no sé si de pronto se relacione con el tema, pero más o menos es así. O sea, para ¿Quién que habla, exista Ross? ese caso, sí, profe. Dime, mijito. Para que existan estos casos siempre tiene que venir desde un caso de la administración del Estado. Sí, claro, porque estamos hablando de la actividad de la administración. Siempre, cuando se hable de hechos administrativos, está involucrada la administración. O de acto administrativo, está involucrada la administración. O de operaciones o omisiones administrativas. Siempre está, perdón, involucrada la administración pública. ¿Lo oíste? Ok, profe. Entiéndase, administración pública, todo lo que concierne a la cosa pública. Municipios, departamentos, presidencias, ministerios, policía, ejército, armada, fuerza aérea, hospitales, en fin, todo lo que pertenece a lo público. Recuerdan que cuando vimos al comienzo del curso que hablamos de la administración pública y la administración privada, hicimos la diferencia entre el uno y el otro. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces vamos con las operaciones administrativas, jóvenes. Una operación administrativa, digamos que son las actuaciones de la administración que se presentan como consecuencia de una decisión tomada por esa administración a través de un acto administrativo. Repito, la operación administrativa es actuaciones de la, digamos, actuaciones de la administración que se presentan como consecuencia de una decisión tomada por la administración a través de un acto administrativo. Y les voy a citar el ejemplo de una clara operación administrativa que puede producir efectos jurídicos. Resulta que en X lote o de una vereda de aquí en Montería, unas personas están invadiendo el lote y obviamente ese lote es propiedad privada, es de la señorita Cindy, por decir algo. Cindy hace la denuncia en la policía y dice, vea, unos señores se han metido en una propiedad mía, me están invadiendo, están colocando cambuches y yo quiero que usted como autoridad haga respetar mi propiedad privada. Eso se inicia un proceso policivo y el inspector de policía y el alcalde determinan a través de un acto administrativo, ordenan el desalojo de esas personas. Pero ese desalojo no se hace con el acto administrativo, es decir, lo que está en el papel no va a sacar a la gente. ¿Quién tiene que ir a sacar a la gente? Pues la autoridad, en este caso la policía, los antimotines, y sacan a la gente. Miren entonces que esa operación administrativa generó o produjo un efecto jurídico que sacó a toda esa gente de ahí y los dejó sin, pues no tenían casa, los dejó sin donde dormir. Pero se estaba cumpliendo con una orden de policía que dio el alcalde de recuperar esa propiedad privada que le pertenece, en este caso, a CIN. O digamos que dentro de esa operación administrativa, llegó la policía antimotines a sacar a la gente de esa propiedad privada, hubo enfrentamiento, hubo tiradera de piedra, palos y gases lacrimógenos de un lado y de otro, y resulta herido uno de los manifestantes, pues muy seguramente esos manifestantes van a demandar a la Policía Nacional por el mal procedimiento y que le produjo un daño a esa persona. Eso es una operación administrativa. Es cuando la administración hace algo, actúa, ¿cierto? En voluntad, con voluntad, como consecuencia de la decisión de un acto administrativo. O cuando ustedes recuerdan cuando, no sé si
cuando no llegaron a conocer cómo era la avenida, la carrera segunda entre el Éxito del centro, esa es la 35 y 36, si mal no estoy, que eso era puras casitas de que vendían zapatos y toda esa vaina. ¿Sí recuerdan eso? Sí, ¿Sí recuerdan cómo era eso claro, hoy por la claro. segunda por el Éxito? No lo recuerdo. Bueno, listo. Entonces, si ustedes pasan ahora, eso está allá, no hay nada ahí, se ve incluso eso peatonal y se ve el Éxito. Eso antes era puras casuchas de comercio. Entonces, ahí tuvieron que hacer una operación administrativa donde el alcalde de Montería pidió un acto administrativo a través del cual ordenó el desalojo. Cuando fue la policía y cuando fue los miembros, los funcionarios de la alcaldía a hacer el desalojo, eso ya se llama operación administrativa, ¿cierto? ¿Y quién ordenó esa operación administrativa? Pues el alcalde en este caso a través de un acto administrativo. Pregunta sobre operación administrativa. Es decir, lo que les quiero señalar es que para que exista una operación administrativa, tiene que antes haber existido un acto administrativo que ordene esa operación administrativa. Señalo con esto entonces que la operación administrativa no es casual, no es fortuita, no ocurre por un imprevisto. ¿Cierto? Bueno, sigamos entonces con las omisiones administrativas. ¿Qué son las omisiones administrativas? Son, digamos, las abstenciones de la administración que producen efectos jurídicos sobre las personas, sobre la ciudadanía. En otras palabras, como le dije ahora que me hicieron la pregunta, en otras palabras, la omisión administrativa es cuando la administración pública no realiza algo que estaba en la obligación de hacer. Y cito el ejemplo a través de la invasión de, digamos, la gente que invadió, perdón, el lote de Cindy. Cindy va a la alcaldía o a la inspección de policía y dice, mire, en un lote de mi propiedad, en el barrio tal, en tal parte, unas personas invadieron mi lote, están viviendo ahí, ya tienen casuchitas y tal, y no hacen caso Cindy. Y eso crece y crece y se forma el barrio. Es decir, le robaron a Cindy el lote. Entonces, ¿ustedes creen que Cindy se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Tú te quedarías con los brazos cruzados, Cindy? No, profe, obviamente no me quedaría con los brazos cruzados. ¿Sí o no? Entonces, ¿tú qué haces? Tú vienes y demandas a la administración de Montería por permitir que esas personas invadieran tu terreno. Entonces ahí sería una omisión porque la obligación legal del municipio es hacerte respetar tu propiedad privada. Entonces ahí ellos omitieron eh, cumplir su deber legal y por tal motivo deben responder que están produciendo un daño a ti. Esa omisión administrativa de parte de la alcaldía te produjo a ti un efecto jurídico adverso, que es que perdiste la propiedad sobre un bien inmueble tuyo. Otro ejemplo claro de omisión administrativa es cuando, por ejemplo, a una persona la amenazan y pone de manifiesto ante la fiscalía y la policía, mire, soy amenazado, necesito protección, seguridad, estoy amenazado, tal, y la persona insiste, pasa cartas, hace la denuncia, y nunca le pusieron protección. Y pasó lo que tenía que pasar. ¿Y qué pasó? Matan a esa persona, como ocurre en nuestro país. Matan a esa persona. Esa omisión de la administración, llámese fiscalía, llámese policía, produjo un daño. Claro que produjo un daño, produjo un efecto jurídico. ¿Cuál es? Que afectó la vida de una persona y obviamente le produjo un daño moral y un dolor a sus seres queridos, a sus deudos. Entonces, esa omisión de no brindarle protección a esa persona produjo un efecto jurídico y eso es lo que se llama omisión administrativa. Y de esa forma también se manifiesta la administración. Entonces, fíjense que la administración, como yo les dije en la primera clase, responde por hacer y también responde por no hacer, en el sentido de que cuando no hace lo que le dispone la ley, también responde por omisión. Pregunta. ¿Hay preguntas? No, profe. Listo. Entonces, en la plataforma, mis queridos estudiantes, está esto que les acabo de explicar,
E incluso hay un video, no sé si lo han visto, de un muchacho, creo que es estudiante de Derecho, donde hace toda, les explica todo este cuento de los actos administrativos, de los hechos administrativos, la operación administrativa, de omisión administrativa, y lo hace muy bien, en forma muy didáctica. Les aconsejo que lo vean, por favor. Y ahora vamos entonces a hablar de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de la contencioso administrativo, jóvenes, no sé si ustedes, cuando vieron introducción al derecho, el profesor Cristian les explicó las diferentes jurisdicciones que existen en Colombia, dentro de la rama judicial. ¿Se las explicó o no se las explicó? ¿Quién me dice, por favor? ¿O no le explicaron? Andrés, Profe, repetiría la Fíjate, pregunta, es es que no que- escuché. sí, sí. Andrés, sí les explicaron. No, no, es que tengo interferencia y no escucho bien la pregunta, bro. No te escucho. A ver, ¿quién me dice, por favor? Dani, Que tengo sí les interferencia, no explicaron escucho eso. bien. Es que no se escuchó como bien lo que preguntó, profe. ¿Cómo? No se escuchó muy bien lo que usted ¿Usted me preguntó. está escuchando bien? Profe, sí, él sí ¿Sí? ¿Me las escuchan bien? explicó. Sí, profe, yo sí lo escuché. Él sí las explicó las Bueno, diferentes jurisdicciones, creo que es que ok. le escuché. Entonces recuerden, no les escuchen bien. Bueno, entonces recuerden que en Colombia existe la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción constitucional. Para el caso que nos compete derecho administrativo, tenemos que, no, en este caso es la jurisdicción contenciosa administrativa. Y si nos remitimos a lo que dice la ley, la jurisdicción contenciosa administrativa está creada o instituida para conocer de las controversias y litigios, es decir, conflictos originados en actos administrativos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetas al derecho administrativo, en los que estén involucrados entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa. ¿Qué significa esto? Que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encarga de dirimir los conflictos jóvenes que se den con ocasión de actos, operaciones, hechos u omisiones administrativas entre entidades del Estado o entre particulares y entidades del Estado. De eso se encarga la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es decir, si por ejemplo, volviendo al caso de la señora que echó el gobernador, que declaró insubsistente, si esa señora que declaró insubsistente el gobernador del departamento de Córdoba considera que ese acto administrativo que pidió el gobernador es contrario a la ley, pues ella puede demandar. ¿Y ante quién va a demandar? Ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es el área del derecho encargada de, o la jurisdicción del derecho encargada de dirimir ese conflicto. Esta jurisdicción, jóvenes, de lo contencioso administrativo está integrada por, se lo digo en jerarquía, por el Consejo de Estado, ¿cierto? Que es el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa, o sea, es quien toma la última palabra en materia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Le siguen luego los tribunales administrativos que están en la mayoría de los departamentos de Colombia, en Córdoba y en Sucre, en todos los departamentos de, Córdoba, de Colombia, con excepción de unos cuantos, en el mal del Amazonas, existen tribunales administrativos. Y por último, en menor escala están los juzgados administrativos, que están en todas las ciudades capitales de Colombia, incluso en ciudades no capitales de los departamentos. Entonces, tengan claro que esa jurisdicción de lo contencioso administrativo está integrada por, repito, en ese orden jerárquico, por el Consejo de Estado, por
los tribunales administrativos y, por último, los juzgados administrativos. En la plataforma Q10 yo les monté, digamos, un link de la función pública en donde explica detalladamente y en forma didáctica las funciones o, digamos, las competencias del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo y los juzgados administrativos para que ustedes tengan una mayor amplitud sobre este tema. Bueno, Profe, yo tengo una preguntita. entonces ya, sí, dime, Andrés. Dentro de ese orden que usted estableció del Consejo de Estado como primer orden jerárquico, luego le siguen No te los escucho bien. tribunales. No, Dentro repíteme, no de te escuché ese bien. orden, Repíteme, por favor. ¿ahí me escucha bien? Sí, sí, ahora sí. Bueno, dentro de ese orden que estableció para demarcar el orden jerárquico, que primero está el Consejo de Estado, luego el tribunal y luego los juzgados. Dentro de esos juzgados, ¿son juzgados, siguen los de circuito y luego los municipales o dentro del órgano administrativo no funciona así? No, no, muy buena pregunta, Andrés. Los juzgados administrativos son categoría circuito, no existen juzgados administrativos municipales. Únicamente son juzgados administrativos y tienen la categoría de circuito. En la jurisdicción contenciosa no es como en la jurisdicción ordinaria que existen los juzgados civiles o los juzgados, digamos, municipales, no. En los juzgados administrativos son únicamente juzgados categoría de circuito. No existe juzgado administrativo municipal. ¿Oíste? Ok, Únicamente muchas gracias. juzgado administrativo que tiene categoría circuito. Por ejemplo, los juzgados administrativos de Montería, que son 8 en estos momentos en Montería, ellos tienen competencia o conocen de todo Córdoba. Todos los conflictos que se susciten en Córdoba son competencia de los juzgados administrativos de Montería. Por ejemplo, si allá por la tierra de Yulis, allá por Canalete, hubo un hecho administrativo, digamos, un carro de la alcaldía de Canalete atropelló a una persona y van a demandar por ese hecho administrativo, entonces tienen que demandar ante los juzgados administrativos de Montería. ¿Por qué? Porque los hechos ocurrieron en Córdoba. Y los hechos, actos, omisiones u operaciones administrativas que ocurran en el departamento de Córdoba serán competencia de los juzgados administrativos de Montería o del Tribunal Administrativo de Córdoba, dependiendo de la cuantía, es decir, del monto que se esté demandando. ¿Quedamos claros ahí, Andrés? Ok, entonces la cuantía por la más mínima siempre entonces iría directamente al circuito. Es correcto. Es que eh, en el derecho administrativo, en la competencia de los juzgados administrativos, la cuantía, no se habla de mínima cuantía, sencillamente es que la norma establece una cuantía para conocer los juzgados administrativos y de ahí para arriba conocer los tribunales, dependiendo del tipo de medio de control que vayas a presentar. Pero no se habla ni de mínima, ni de menor, ni de mayor cuantía. Sencillamente hay un tope, por decir algo. En materia de reparación directa, para que conozca un juzgado administrativo, la cuantía, si no estoy mal, son 500 salarios mínimos. Si las pretensiones de la demanda superan los 500 salarios mínimos, ya conocerá el tribunal administrativo. Pero si no superan los 500 salarios mínimos, conocerá el juzgado administrativo. Pero no se habla ni de mínima, ni de menor, ni de mayor cuantía. ¿Oíste? Porque Ok, no ok. existen Entonces juzgados municipales. igual directamente eso se puede confirmar con el código, ¿no? Con el CEPACA, para determinar la Claro, cuantía. tú buscas el CEPACA la cuantía, entonces, por ejemplo, si la pretensión de la demanda que se va a presentar son 2.000 millones de pesos, porque es que en administrativa sí son las cuantías de 2.000, de 1.500, 800 millones de pesos, porque siempre son grandes cuantías. Entonces tú mirarás si ese valor supera el monto establecido en, en el código para que tenga competencia el juzgado administrativo, ¿viste? Vale, profe, listo. Bueno, listo. Por último, quiero señalarles, jóvenes, que la forma como nosotros los ciudadanos controlamos esos hechos, actos, operaciones y u omisiones administrativas es a través de los medios de control consagrados, en la Ley 1437 de 2011 o
Código de Procedimiento Administrativo o lo contencioso administrativo. Y esos medios de control que también se los señalé en la plataforma Q10 y les puse un link donde pueden ingresar y se le dirigen a la página del Senado de la República, donde están los medios de control. Esos medios de control son nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, nulidad electoral, reparación directa, controversias contractuales, repetición, protección de los derechos e intereses colectivos y de grupo. Esos son los medios de control a través de los cuales los ciudadanos, valga la redundancia, controlamos el actuar de la administración. Entonces, por ejemplo, si a mí me declaran insubsistente y yo quiero demandar el hecho de que me echaron a mí de mi trabajo, pues yo tengo que iniciar un medio de control. ¿Y cuál es? Nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Por qué? Porque voy a pedir la nulidad de ese acto administrativo y que como consecuencia de esa nulidad del acto administrativo me restablezcan mi derecho, es decir, que me reintegren a trabajar como si nada hubiera ocurrido. Entonces, jóvenes, para terminar, quiero decirles que por favor ingresen a la plataforma y lean, utilicen los links que les puse ahí para que puedan entender con mayor ahínco esos medios de control que les acabo de decir. Repito, nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, nulidad electoral, reparación directa, controversias contractuales, repetición, protección de los derechos e intereses colectivos y de grupo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna Pues yo, duda? Dime. hoy es la última clase, ¿cierto? Sí, claro. Ya el Pues sábado que ya viene que se no sé, empieza. pues no sé si la pregunta que tengo está dentro del pensum o qué, pero pues si es tan amable me gustaría que me la No, aclarara. dime, claro. Y es sobre el tema del silencio administrativo. Pues algo que he escuchado así muy por encimita, pero me gustaría que si tienen la Bueno, posibilidad me lo no está esclarecieran. no está digamos, en la guía, pero te voy a explicar porque es que eso más que todo ya cuando se estudia, digamos, derecho como tal. ¿Qué es silencio administrativo? El silencio administrativo, valga la redundancia, es un silencio que produce la administración. Y me explico. Cuando tú quieres algo de la administración, ¿qué haces? Haces un derecho de petición, ¿cierto? Ese derecho de petición, la administración tiene la obligación de responderte. 15 días, 30 días, dependiendo. ¿Qué es el silencio administrativo? Que si pasados 3 meses y la administración no te responde, se supone que la respuesta es negativa, por eso se llama silencio administrativo negativo. Y se genera entonces una cuestión que creó el legislador que se llama acto ficto o presunto, que no es más que tú vas a demandar ese acto ficto o presunto que no existe porque se llama acto ficto presunto que produjo el silencio administrativo de la administración. Y te voy a dar un ejemplo. Resulta que tú trabajas en el departamento de Córdoba y tú consideras que no te han pagado unas prestaciones sociales, que te deben vacaciones, que te deben primas, en fin. Entonces tú vienes y le haces esa petición al gobernador, que es el que maneja el billete. Y tú dices, señor gobernador, yo requiero que usted me pague esto, esto y esto y esto y esto, porque tengo derecho a papá. Y le dices por qué a tu entender crees tener derecho a esas prestaciones sociales. Resulta que pasado 3 meses de haber hecho la petición, la administración, en este caso el departamento de Córdoba, no te respondió. Entonces, inmediatamente dice la ley que la respuesta que te dio la gobernación es negativa y surge lo que se llama el fenómeno del silencio administrativo Profe, negativo. disculpe, Dime, Ros. lo que pasa es que se me cayó el internet y salí de la reunión. De lo que está hablando usted ahora mismo, acabé de entrar, es el silencio administrativo. Sí, claro, que me hizo la pregunta Andrés, que no está en la temática de acá, pero bueno, yo se lo quiero explicar. Entonces, Ok. ese silencio administrativo es cuando la administración, pasada 3 meses, no te responde. Entonces significa que la respuesta es negativa. Y esa respuesta negativa genera, según la ley, un acto ficto o presunto. ¿Por qué es ficto? Porque materialmente no existe, o sea, no existe en papel que te está negando eso. Sencillamente, por el hecho de que no te respondieron, se generó un acto ficto. Pero más sin embargo, la ley te habilita a ti para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
ese acto ficto presunto. Ahora sí entendiste, Andrés, o ya tienes más o menos, o lo expliqué muy rápido. Ok, bueno, más o menos ahí tratando de cogerla. Entonces, bueno, vámonos al ejemplo. El Ajá, ejemplo de las cesantías y las primas. sí, Bueno, esta persona requiere ese dinero y la respuesta es un silencio administrativo negativo. Pero entonces, sí. pues yo como no sé mucho de administrativo, no se puede entonces tutelar ante esta respuesta de la administración. ¿Y para qué vas a tutelar? ¿Con qué fin? No sé, digamos pues que las primas yo las requiero ¿Para para, que te paguen? no, para poder utilizar para ejercer algún derecho No, fundamental o porque algo así. Creo que, no puedes tutelar porque, primero, porque por tutela no se puede reconocer dinero. Eso está prohibido. O sea, yo por tutela no puedo decir, paguen la plata. No se puede. Porque para eso están los medios establecidos en la ley, como la demanda de nulidad de establecimiento del derecho. no, pero Ningún entonces juez. pues, pongamos otro ejemplo, que sea una EPS, pues que me esté negando unos medicamentos, que vendría siendo Ah, no, pero un acto administrativo. pero es que las EPS no piden actos administrativos, porque las EPS son privadas. Solamente piden actos administrativos la administración pública. Obviamente, Profe, si una EPS te en está este caso, negando, perdón, Ros, ya te doy la palabra. Si una EPS tenía un medicamento, tú lo que puedes hacer es que no tienes que esperar 3 meses, sencillamente al día siguiente de la negación del medicamento, tú presentas una tutela y tenlo por seguro que te van a conceder la tutela. Dime, Ros. en ese caso podemos interponer los recursos, ¿cierto? ¿Contra el acto ficto? Sí. Claro, claro que sí, pero Recurso no es de obligatorio. repetición, No. Reposición y apelación, pero no son apelación. obligatorios. No, puedes interponer, por ejemplo, si el acto ficto lo generó el alcalde de Montería, por decir algo, únicamente puedes interponer reposición, pero el recurso de reposición no es obligatorio. ¿Por qué no puedes interponer apelación? Porque el alcalde no tiene superior jerárquico. El recurso de apelación procede para que el superior jerárquico de la administración o de ese funcionario revise la decisión. Pero el alcalde no tiene superior jerárquico, ni el gobernador tiene superior jerárquico. O sea, el gobernador no es el superior del alcalde, ni el presidente es el superior del gobernador. Bueno, entonces, pudiendo deducir de lo anterior, se puede decir que cuando hay un silencio administrativo negativo no procede ninguna tutela. ¿Pero para qué? No, no, o sea, simplemente pregunto. O sea, nunca va a No, proceder para una pedir, tutela en caso administrativo. lo que puedes, digamos, es pedir tutela para que te respondan expresamente, pero si ya la ley te habilita a ti para demandar, ¿cierto? Y tú sabes que te van a responder que no, ¿para qué vas a perder tiempo? Ahí estás perdiendo tiempo de recuperar tu plata. Tú lo puedes Pero hacer, podría ser la tutela para que el juez obligue a esta entidad administrativa o quien fuere a que para te que responda. responda. Sí, claro. Pero si la respuesta tú sabes que va a ser negativa, ¿para qué vas a perder tiempo ahí? Pues sí, pues sí. ¿Sí Entonces me entiendes? directamente se va uno a a la jurisdicción contenciosa. Claro, a demandar el acto ficto, pero lo que tienes que dejar claro es que tienes que decirle al juez, demando el acto ficto o presunto surgido de la petición el día tal que no me fue respondido. Porque tienes que decir de dónde sale el acto ficto, porque como tal, tú no vas a aportar el documento en la demanda, porque no existe el documento, porque es una ficción, una presunción. ¿Viste? Pero se puede aportar el radicado, ¿no? No un No, radicado. tú tienes que aportar es la petición. ¿Oíste? Porque si tú me Ok. dices a mí, si tú me dices a mí, demando el acto ficto o presunto surgido de la petición que hice, hoy que día es 8 de mayo del año 2021, ¿cierto? Tú tienes que demostrarme a mí que hiciste la petición. Si tú me presentas a mí la demanda sin esa petición, yo te digo, ven acá, pero tú me estás diciendo que hay un acto ficto surgido de la petición del 8 de mayo, pero yo no encuentro aquí en la demanda la petición. Entonces, en principio, no me estás demostrando el acto ficto. Ok, simplemente dentro de la demanda la coloco como anexos. Es correcto, la petición, porque el acto ficto no existe, ¿oíste? Como tal, físico no existe, porque es ficción. Mira el nombre, acto ficto o presunto. Profe, o sea, respecto a lo que dice Andrés, citamos el recibido que nos entregan al momento que hacemos la petición, que Exactamente, ahí tienes que, aparece tienes que radicado. aportarlo en la demanda, exactamente. No es Ok, citarlo, es aportar. Obviamente citarlo en la demanda y aportarlo. ok. Aportar ese, digamos, ese papel donde te colocaron el sello, o si lo enviaste por correo, la constancia. Sabes que por correo también se genera un recibido.
Tú cualquier documento que envíes a una entidad pública, llámese municipio de Montería, gobernación, ministerio, DIAN, lo que sea, siempre por ley ellos están obligados a responderte automáticamente una constancia que recibieron. ¿No viste? Por ley ellos tienen que tener eso. Bueno, joven, entonces no siendo más, dejemos hasta aquí. Ha sido un placer compartir con ustedes. Lástima que por circunstancias de la alcaldía y por mi enfermedad no pudimos tener clases presenciales todos los sábados, pero espero en nueva oportunidad sí estar con ustedes. Eh, Recuerden lo que les dije del examen. Tienen una hora para hacerlo. No hay afán de hacerlo en un minuto, en 2 minutos. ¿Oyeron? Profe, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Dime, Jules. Profe, lo que pasa es que en el contenido que usted colocó en la plataforma acerca del tema que estamos tratando el día de hoy, Ajá. tengo una pequeña, bueno, quisiera que usted me hiciera el favor de explicarme el significado de la palabra que dice cláusula exorbitante. Cláusula. Exorbitante. Eso está en la cuestión de Sí, la jurisdicción objeto. contenciosa. Exacto, sí, señor. ¿Qué crees tú que es una cláusula exorbitante? Es que Dere- precisamente por Por eso eso, le pregunto. el derecho es lógica, ¿cierto? Pero vamos a buscar. ¿Qué crees tú que es una cláusula exorbitante? No ¿Qué es sé, una la verdad, cláusula? no, en el momento. Pues, o ¿Qué es sea, una es cláusula? algo que se establece, ¿no? O sea, algo Una que, cláusula es una disposición, ¿cierto? Entre las partes, ¿cierto? Tú y yo pactamos tal cosa. Pero si esa cláusula que pactamos, digamos que se exagera a los límites permitidos, eso se llama cláusula exorbitante. O lo que llaman también en materia comercial cláusulas leoninas, en donde están en desventaja unos de otros. Esas son cláusulas exorbitantes. Que por más que estén pactadas esas cláusulas, no puedes desbordar los límites permitidos en la ley. Acuérdate que los acuerdos o los contratos son un acuerdo de voluntades. Y se puede pactar todo lo que puedan pactar las partes, pero no pueden, digamos, sobrepasar los límites establecidos en la ley. Esas son cláusulas exorbitantes. ok, no se pueden extralimitar de lo que pactan. La ley permite, no de lo que la ley permite. Ok, Bueno, bueno, gracias. entonces les recuerdo lo del examen. ¿Oyeron?